Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Claudia Sheinbaum recibió esta noche de mano del presidente López Obrador el bastón de mando. El propio presidente publicó en sus redes sociales estas imágenes con este mensaje. Hoy entregué a nuestra querida compañera el bastón de mando para dirigir nuestro movimiento y dar continuidad a la transformación cuya protagonista principal ha sido, es y será el pueblo de México. Así fue el primer día de Claudia Sheinbaum con este nuevo encargo. Unidad y movilización. Y eso es a lo que vamos a convocar en este momento. Convocarlos a la unidad y a la movilización y a la organización. En el primer día del proceso electoral federal que arrancó este jueves su calendario oficial, Claudia Sheinbaum se apuró a estrenar su credencial como Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación. Su día público comenzó en la sede de Morena, donde llegó hacia el mediodía para encabezar su primera reunión de trabajo. Esta vez, ocupó la cabecera de una mesa en la que concurrieron sus socios políticos y las corcholatas a las que venció. Todas menos una. Está nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo pueda ser parte de este proyecto y a todo su equipo de trabajo. Por la noche, abriéndose paso entre decenas y decenas de seguidores, Sheinbaum llegó al lugar donde el presidente de la República le entregaría el bastón de mando. El restaurante mayor en el centro histórico de la Ciudad de México, en el corazón político del país, a donde llegaron los miembros de una familia que en privado se alistaban para reconocer a su nueva lideresa. Llegaron gobernadoras y gobernadores, el jefe del partido, los hombres que compitieron con ella por el nombramiento y pasadas las 8 de la noche, el jefe máximo del movimiento, el presidente López Obrador. De lo que pasó adentro hasta esta hora se sabe poco, pero 40 minutos después, el presidente y la virtual candidata salían a la puerta del centenario edificio. Él, con la vara de mando, un trozo que suele ser de cedro con un águila en la empuñadura, y al que le cuelgan listones de colores que representan las tradiciones de los pueblos indígenas. López Obrador lo recibió el 1 de diciembre de 2018. Hoy, esta noche, lo entregó a quien él asegura será su sucesora. Claudia Sheinbaum, ya con la cuarta transformación en la mano, ofreció un primer discurso que se confirmó como garantía de continuidad. Tuvo palabras para sus contrincantes, a quienes acusó de disfrazarse de demócratas, feministas y ahora de ciudadanos. Para el presidente, que esta noche solo escuchó, solo tuvo cortesías y palabras de agradecimiento. Sepa, querido presidente, que siempre tendrá nuestro apoyo. Cuidaremos su gran legado y sepa que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más el pueblo de México estaremos haciendo historia. Nacho Lozano habló hoy temprano con Claudia Sheinbaum en su programa de Prisa y Corre y le dijo que el domingo va a sesionar el Consejo Nacional de Morena, que desde ya se van a poner a trabajar. Soy la coordinadora de la defensa de la transformación y lo importante es la organización interna. Vamos a formar comités, muchos comités a lo largo y ancho del país. Algunos ya están conformados, vamos a fortalecerlos y abrir un proceso de convocatoria muy amplio. Entonces vamos a definir claramente las rutas, los tiempos, cuándo va a venir también las encuestas de lo que viene hacia adelante. Vienen encuestas para los estados de la República, para la coordinación estatal, la coordinación de las senadurías. Entonces, ahora sí que no hay tiempo que perder. Temprano, el presidente López Obrador aseguró que no hay razones para reponer el proceso interno de Morena. También dijo esto sobre las inconformidades de Marcelo Ebrard. Hay que esperar lo que decida
Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero pues es libre, ¿no?, de tomar la decisión que le parezca más conveniente. Oye, a todo esto, ¿qué es lo que ha dicho Marcelo Ebrard? Esta noche publicó en sus redes sociales este mensaje. No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente. Considero que no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentros con nuestras compañeras, compañeros de todo el país y vamos a resolver los pasos a seguir, dice Marcelo Ebrard. Por la mañana hablamos precisamente con él y esto es lo que nos dijo. Lo que nos queda claro es que ya en Morena no tenemos espacio después de lo que vimos ayer. Yo no estoy argumentando que le gane Claudia en Morena. Nuestro argumento, o el argumento mío, es una inequidad tremenda y hay como probarlo. Y el equipo precisamente de Marcelo Ebrard nos hizo llegar un documento voluminoso, amplio, a propósito de las diversas irregularidades que ellos fueron encontrando, asegura su equipo, en el país, como por ejemplo cuando iba llegando alguien a hacer una encuesta en alguna sección y entonces de repente aparecían ahí pues imágenes, cartelones, pintas en favor de Claudia Sheinbaum, dicen eso es una irregularidad. Algunos otros integrantes de estos comités que organizaron las encuestas, sobre todo la encuesta madre de Morena, y que bueno, pues son cercanos a Claudia Sheinbaum. Es un documento amplio, lo vamos a revisar por supuesto y seguro, además lo va a presentar el equipo de Ebrard el próximo lunes. Xochitl Gálvez, la aspirante del Frente Amplio por México, acudió hoy al evento de los 300 líderes más influyentes pues, de México. Ahí le hizo esta invitación precisamente Marcelo Ebrard. Yo esperaré a Ebrard que tome una decisión y seguramente va a tomar una decisión inteligente. ¿Y Ebrard tendría cabida en la campaña, en el frente? Todos tienen cabida en este frente. Todos los que crean que este país no va bien. Una invitación a la que se sumó el presidente del PAN, Marco Cortés. Bueno, esta mañana comenzó oficialmente el proceso electoral federal 2023-2024. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que el INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente. Y para este proceso van a ser capacitados pues, más de 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos que van a instalar pues, más de 170,000 casillas, 170,000 casillas electorales para recibir el voto de unos 98 millones de electores, más de 500 millones de boletas. La numeralia que se dio a conocer hoy en general. Y además de la presidencia de la República, el próximo año se van a renovar el Congreso de la Unión, senadores, diputados, muchos pueden ser reelectos, en fin, toda esta información pues la vamos a ir viendo a partir de hoy. Ha iniciado el año electoral. Y ya para cerrar los temas electorales, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, va a buscar ser candidata precisamente a la jefatura de gobierno, pues por Morena. En sus cuentas de redes sociales, en Twitter, o hoy X antes Twitter, pues anunció que va a solicitar licencia para separarse del cargo de alcaldesa en Iztapalapa a partir pues, del próximo viernes de la semana que entra, el día 15 de septiembre. Dejo el cargo con el respaldo mayoritario de la gente, siendo el gobierno el mejor y más transformador de la Ciudad de México. La Fiscalía de Michoacán ofreció una recompensa a quien ofrezca información para localizar a 11 líderes de los grupos criminales de los Viagras y de los Caballeros Templarios, grupos que operan en Tierra Caliente y algunos de ellos están relacionados con el asesinato del ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora. 40 días después del asesinato de Hipólito Mora, la Fiscalía de Michoacán ofreció recompensa por 5 de los presuntos homicidas. 100,000 pesos por cada uno, para quien aporte información para su detención. 5 de al menos 25 que participaron en la emboscada. Uno de ellos es Rogelio Moreno Reyes, a quien testigos identifican como la persona que disparó desde esta camioneta con un arma calibre 50 de frente al vehículo blindado de Hipólito Mora hasta mermar el blindaje.
Otro de ellos es Eladio Cisneros Flores, alias La Sirena, quien habría coordinado y participado en el ataque. Hubo testigos ahí, los vecinos, que vieron todo. Él era el jefe de plaza aquí y ya cuando mataron a mi hermano, él se bajó y fue el que le prendió lumbre a la camioneta, a la blindada donde iba mi hermano. Otros identificados en el ataque en el que se dispararon más de 1000 balas son Roberto Cabrera, quien vivía en La Ruana, Rogelio del Ángel Martínez y Brian Quintero. Junto con estas 5 fichas de recompensa, la Fiscalía de Michoacán emitió 6 más para generadores de violencia relacionados con secuestro, extorsiones a comerciantes y productores, entre ellos a los de Limón en Tierra Caliente, Michoacán. Uno de ellos es Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo Viagra o El Coruco, con quien el ex líder de las autodefensas tenía rivalidad. Pero en este listado los nombres como Gavino Sierra Santana, el ingeniero, Andrés Alejandro Sepúlveda, Jano o el Fresa, César Alejandro Sepúlveda, el Boto o el Botox, Mario Álvarez el Metro y José Enereo Yáñez, el Mono Verde, no resultan desconocidos para la población en Tierra Caliente. Tienen más de una década viviendo bajo su yugo y hoy las órdenes de aprehensión y recompensa llegan tarde, por lo menos para quien no se cansó de denunciarlos públicamente. Y como testigo, quedó en su portal de Facebook este mensaje grabado 7 días antes de su asesinato. Que vengan las autoridades y terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión, que tienen controlado todos los productos, no nos dejan trabajar y lo que trabajamos desafortunadamente es para el crimen organizado. Le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población. Bueno, pues esta mañana se realizó en Reynosa un fuerte operativo de la Marina, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal de Tamaulipas. El operativo se realizó con 3 helicópteros, sobrevolaron las colonias Las Fuentes sectores 1, 2, 3, así como el Olmito, esto en el norte de Reynosa. El despliegue comenzó desde las 6 de la mañana y en este operativo pues se terminó con un cateo en una casa precisamente en la colonia El Olmito, donde se detuvo a 9 integrantes del grupo denominado Los Metros del Cártel del Golfo, entre ellos pues este señor Roque Cruz Fuentes, mejor conocido como el Roque o el M58. En el lugar fue liberada una mujer que estaba secuestrada. El Roque y los otros 8 integrantes de este grupo fueron trasladados a la Ciudad de México. Transportistas de la ruta que corre Tizayuca al metro Indios Verdes y Potrero suspendieron hoy su servicio luego de que esta mañana fue asesinado uno de los choferes de la autopista México-Pachuca. Estos choferes habían bloqueado apenas hace una semana esta autopista para exigir mayor seguridad. Lo hicieron por una buena cantidad de horas. Bueno, pues hoy acusaron que son constantes las extorsiones una y otra vez. Y de acuerdo con testigos, pues el chofer fue asesinado cuando prestaba servicio sobre la autopista. 4 hombres lo detuvieron y le dispararon. Precisamente cámaras de seguridad captaron el momento en el que los 4 asesinos del chofer huyeron del lugar. A un costado de la carretera se les ve corriendo luego de dispararle a este señor. Más adelante los criminales se fueron del lugar en un auto, en un Topaz, rumbo a Ecatepec. Y hasta el momento no hay detenidos. Ahí está la huida de estos señores. Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Venga. Me alegra mucho. Hoy devino un nuevo reclamo de un alto funcionario de Estados Unidos, por lo que dicen es una falta de apoyo de México en la lucha contra la peor crisis de drogas que enfrenta Estados Unidos, el tráfico de fentanilo. Así se refirió el subsecretario de Estado, Todd Robinson, sobre México durante una comparecencia en el Senado. And have you seen sufficient political will from the government of Mexico to effectively tackle the fentanyl crisis? To be honest, the challenge that we have with Mexico is their unwillingness to put their resources sufficient resources into the fight, and we are pushing them to do that.
the resources on the Mexican side up to this point have not been sufficient to the task. And if the resources aren't there, that's not a priority for the Mexican government. What I will say is we will continue to engage with our Mexican counterparts, both diplomatically and at the operational level, to see if we can't convince them that they need to put more resources in that. At some Falta de voluntad. Para México no es prioridad la lucha, la peor lucha contra las drogas en la historia reciente, por lo menos reciente, de Estados Unidos. Duras declaraciones, y con estos comentarios el subsecretario Robinson se suma a la directora de la DEA, por ejemplo, y al fiscal general Merrick Garland, que este año también han dicho públicamente que México no está haciendo lo suficiente, que debe hacer más para frenar el tráfico de fentanilo en esta cooperación con Estados Unidos, un opioide 50 veces más letal que la morfina. Ahí están las declaraciones. Y a pesar de la preocupación que manifestaron más de 30 organizaciones civiles, como Reinserta, como México SOS, sobre la revocación del cambio de prisión del empresario Jan Sucarcuri, esta tarde Sucarcuri salió del penal federal en Villa Comaltitlán, en Chiapas. Estamos viendo el momento en el que llegó al aeropuerto de Tapachula para abordar un vuelo comercial rumbo a Cancún. ¿Para qué? Para ser internado en un penal local. Jan Sucarcuri está sentenciado a 94 años de cárcel por pornografía infantil y por corrupción de menores. La preocupación de las organizaciones es porque aseguran personas como Sucarcuri pueden seguir operando desde la cárcel, y eso se facilita, por supuesto, mucho más en penales con menor seguridad, como este penal local en Cancún. Incluso la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo el martes que el gobierno federal estaba en contra de este traslado, pero que es la resolución del magistrado Carlos Lima Carvajal, y como es resolución de un magistrado, la tienen que acatar. Y hoy el Instituto Nacional de Migración informó que en Aguascalientes recibió su acta de nacimiento una bebé de padres migrantes venezolanos, y que el instituto ya realiza el proceso administrativo para otorgarles a sus padres y a sus hermanos una tarjeta de visitante por razones humanitarias. ¿Por qué informan esto? Porque esta bebé nació hace 2 semanas. Nació el 25 de agosto, luego de que su madre iniciara labores de parto mientras viajaba en el tren con un grupo de migrantes, en el techo de uno de los vagones del tren. Los migrantes que la acompañaban escribieron cartones con el mensaje: "Están haciendo un bebé. Necesitamos que el chofer se entere", desde el techo de uno de los vagones del tren. Pasaron varias horas en trayecto así, hasta que finalmente, gracias al apoyo de diversos activistas, el tren se detuvo en San Francisco de los Romos, en Aguascalientes. La madre del bebé fue trasladada de emergencia al Hospital General del Pabellón de Arteaga, donde finalmente nació. Y ahora su siguiente objetivo, según dice la familia, es quedarse en México. ¡Qué historia, Manuel! Pues sí, las vueltas de la vida, los sacrificios de los migrantes y lo que tienen que pasar. En el techo del vagón de un tren. Pues afortunadamente hasta ahorita historia positiva. Hasta ahorita historia positiva. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el INEGI informó que durante la segunda quincena de agosto la inflación aumentó 0.55%. Esa aumentó, lo que llevó la inflación anualizada a 4.64%. Es un poquito más baja que el reporte previo de la primera quincena de agosto, cuando la inflación anualizada fue 4.67%. Es necesario poner en contexto esta cifra de inflación. 4.64. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. 7 meses consecutivos disminuyendo. Alguien podría decir, está muy bien. Se acerca ya al máximo autoimpuesto por Banco de México, que es hasta 4%. Hasta ahí todo muy bien. Sin embargo, aquí hay dos o tres cosas que no están tan bien. Uno, la inflación subyacente, es decir, el corazón de la inflación, lo que es verdaderamente el centro de la inflación, sigue en 6%. Lo que hace que los precios suban. Y la inflación de los precios al productor también sigue muy elevada. O sea, se está mostrando mucha resistencia a disminuir la inflación. ¿Te acuerdas cuando el gobierno presumía que la inflación en Estados Unidos era muy alta?
y que nosotros en México no fue tan alta en buena medida abajo, ¿no? Porque se le metió muchísimo dinero a subsidiar a los combustibles. Hoy la inflación en los Estados Unidos ya regresó al 2%. Seguimos siendo el país de la OECD que menos ha desinflado, ha perdido menos inflación. Y esto nos lleva a que hay muchos que están diciendo, no, Banco de México ya va a comenzar a bajar las tasas y en diciembre, pues no. La verdad es que no las va a bajar. Sería de esperarse que comenzaran a disminuir las tasas por ahí de marzo o abril, porque insisto, la inflación... Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses. 8 meses. Que se van a quedar en 11.25% mucho rato, como ha hecho la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, que ha dejado claro que la inflación no está cediendo. Insisto, si solo vemos el número de la inflación general, solo podría decir qué tanto es tantito, qué tanto es 0.64 en un índice de 4. Pues sí. Oye, pero a ver, ¿cómo se cruzan todos los caminos? Porque la inflación baja tantito. Las tasas van a seguir arriba. 8 meses son muchos. Tasas de interés para las tarjetas de crédito, para los créditos bancarios, para las hipotecas. Ese es el escenario en el que vamos a continuar 8 meses más. Fíjate que las tasas para los créditos hipotecarios, para las empresas, en general para todos los créditos, salvo los de consumo, se han mantenido bajas porque hay una gran competencia entre las instituciones de crédito. Hoy todo el mundo ofrece tarjetas, todo el mundo se pelea por que te lleves la nómina, hoy todo el mundo, hay una gran competencia y eso ha impedido que las tasas suban. Sí, y además distorsiones que hay en el mercado. Cada vez más empresas se financian de proveedores y eso no es necesariamente tan bueno. Muy bien. Bueno, la última y te vas, mi querido David. Antes de irme, les platico. Hoy la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dijo que todas las 18 líneas de carga dedicada se habían ido a la IFA. Pero 2 párrafos después en su comunicado dice, se fueron para aprovechar las ventajas de la IFA. Entonces, si había las ventajas de la IFA, ¿por qué tuvo que haber un decreto? Pues porque sí. Gracias, David. Maestros de la sección 18 de la CENTE en Michoacán se enfrentaron hoy con policías estatales en un desalojo de la caseta de peaje de Sinapecuaro ubicada sobre la autopista de Occidente. Por este enfrentamiento hubo 6 lesionados, entre ellos 4 integrantes de la propia CENTE. Los maestros llegaron desde las 8 de la mañana a esa caseta para permitir el paso libre a los automovilistas. Esto como parte de su jornada de protesta de 48 horas con el fin de que se les den más plazas. A la par de la toma de casetas de peaje, la CENTE realizó una marcha en el puerto de Lázaro Cárdenas y tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en Michoacán. Bueno, advirtieron que si no se atienden sus demandas van a iniciar un paro de labores indefinido. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse.